buenos días. Que el Señor les bendiga. Siempre es un agrado poder volver a verles y de saber de que lo que nos trae es el amor del Señor, el saber que Él está con nosotros y durante este peregrinar Él nunca nos va a abandonar. Bien, quisiera partir este tiempo de fe con una pregunta. ¿Están preparados para responder una pregunta? Amén. No es muy comprometedora y la tienen que responder a sus adentros, para sí mismos. ¿Cuántos creen o consideran que su vida es perfecta? Ya, las caras como que dicen muchas respuestas. ¿Quién cree que todo lo que le ocurre es bueno y que es correcto? No todos creen que ambas respuestas sean sí, yo creo que mi vida es perfecta o que todo lo que me pasa es correcto. Pero hoy día, a la luz de la palabra del Señor, en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, veremos que tenemos una vida hermosa, con sus altos y con sus bajos, y también eterna. Miren lo que dice en esta porción. Todo lo hizo hermoso. ¿Quién es el creador? El Señor, ¿cierto? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Vamos a ver con este versículo 3 verdades que nos van a sorprender y que van a responder a estas dos preguntas que ya se nos ha hecho. ¿Creemos o consideramos nuestra vida perfecta? ¿O creemos que todo lo que nos ocurre es bueno o es correcto? Bueno, sin el Señor, como decía nuestra pastora coordinando, podrían cometerse muchos errores a nuestra perspectiva. Pero en el Señor nuestra vida cobra un propósito. Y dice la palabra del Señor que sus hijos hemos sido predestinados. Hemos sido llamados desde la eternidad para pertenecer a este camino de salvación. Por lo tanto, lo que nosotros vemos a nuestros ojos como cosas malas que nos ocurrieron son parte del plan y propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. En este mismo libro de Eclesiastés, en el capítulo 3 del versículo 1 al 8, si usted hace una lectura rápida, podemos ver que aparecen distintas estaciones de nuestra vida. Por ejemplo, dice que todo tiene un tiempo. Hay tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de nacer y tiempo de morir. Es decir, que hay, a nuestra perspectiva, tiempos que son más o menos malos y tiempos que quisiéramos que duraran para siempre, que son buenos. Hay tiempos de llorar y hay tiempos de reír. Ahora, si uno nos pregunta, ¿quién quiere pasar un tiempo llorando? Nadie levanta la mano. Pero si nos preguntan, ¿quién quiere pasar un tiempo riendo? Yo creo que todos tendríamos las manos, los pies, todo nuestro ser diciendo, yo quiero. Sin embargo, no hay tiempos malos de acuerdo a la predestinación y al propósito de Dios. No hay obstáculos, ni hay despropósito, ni hay tampoco tiempos maldecidos para nosotros. No, porque en nuestra predestinación y propósito todo ocurre bajo la voluntad de Dios. Lo que nos pasó ayer, lo que nos ocurre hoy y lo que nos ha de pasar en el mañana. Todo es bueno y todo es hermoso. Eso dice acá Salomón. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. El tiempo de llorar era necesario. Y el tiempo de reír también es necesario. ¿Por qué? Porque todo es parte de nuestra formación. Y si entiendo que Dios tiene un propósito y una formación para mí, todo va a ser perfecto, bueno, correcto, hermoso. El llorar es hermoso. ¿Por qué? Porque hay una formación de Dios para mí. No lo entiendo naturalmente, pero si hay un plan para mí, voy a entender que Dios está al control y que no me va a dejar caer, sino que es todo parte de la nueva creación que Dios tiene para mí. Mire, hay un testimonio que es el de Pablo. Pablo, ¿cómo no
no sacarlo a colación o no citarlo si él es un ejemplo, un testimonio vivo para cada uno de nosotros, donde su testimonio nos muestra que todo es apropiado y nos ayuda. En Timoteo, en 1 Timoteo 1, quisiera que revisáramos rápidamente 3 versículos en el capítulo 1, 13, 14 y 16, para que vea que todo es hermoso, todo es correcto, todo es bueno. Dice, habiendo yo, hablando Pablo, sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, podemos decir, eso estuvo malo, es incorrecto, eso no es hermoso. Pero es parte del plan de Dios, porque Él era predestinado y tuvo que vivir necesariamente eso para crear un carácter, una formación a la luz del Señor. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero por esto fui recibida a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces el testimonio de Pablo, ¿qué nos muestra? ¿Podrá alguna persona que haya actuado mal no tener derecho a esta salvación tan grande que nos ofrece Cristo? Si lo habla uno que fue redimido, si lo habla uno que fue rescatado, que había cometido las peores blasfemias, injurias, atrocidades, él dice, era necesario que yo pasara por esto. Por eso podemos concluir que fue hermoso. ¿Hermoso en qué sentido? Necesario. Dios permitió ese tiempo de pecado en la vida de Pablo para que él también sintiera misericordia por aquel que iba a alcanzar con la predicación del Evangelio. Hoy día, si usted ha padecido algo, es para que entienda el dolor de los demás y pueda decirle, ahí Dios se glorificó en mi vida. Yo también estaba ahí, en esa zona triste, caída, pero Dios de ahí me levantó. Entonces, por el testimonio personal y para que hablemos y testifiquemos del Señor, nosotros tenemos que vivir todo tiempo. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de plantar y tiempo también de cosechar. Ahora, no nos gusta el tiempo malo, nos avergüenza. Creemos que nos retrasó, pero era parte del propósito de Dios. Todos tenemos un propósito en el Señor. Ahora, ¿puede decir usted, mi vida es hermosa? Sí. ¿Sabe por qué? Porque usted está aquí. Y si está aquí es porque es un salvo. No solo de apellido, sino que espiritualmente hablando usted es salvo por la gracia del Señor. También dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ahí está hablando de la humanidad. Tenemos la tendencia, porque así fuimos creados por nuestro Señor, a pensar en la eternidad. Dice la palabra del Señor que Dios ha puesto eternidad en nuestra mente. ¿Cuál es la mente del cristiano? Perdón, ¿cuál es el corazón del cristiano? La mente, lo dije al revés. Somos creados por un Dios eterno del cual tenemos semejanza. Miren lo que dice en Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. Y no estamos hablando de algo corporal, sino que es algo más profundo. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Al hablar de imagen estamos hablando de la capacidad moral, intelectual y espiritual. Por lo tanto, eso nos diferencia de todas las demás creaciones del Señor. No somos igual que un animal, porque el animal no tiene esa capacidad moral, espiritual, emocional que tenemos los seres humanos. También dice el Señor que con esta formación Él ha puesto eternidad en nuestro corazón. Y eso quiere decir que no nos bastamos con que nuestras necesidades físicas, emocionales sean cubiertas como un animalito. Usted a un animalito le da cariño, le da alimento y él está tranquilo. Pero los seres humanos tenemos la tendencia por nuestro Creador y al tener eternidad en Él, de buscar interminablemente qué hay más allá, qué es lo que sigue de esta vida. Por eso dice la palabra del Señor que Él ha puesto eternidad en nosotros. Ahora, hay algunos que están tan arraigados a este mundo que en vez de pensar en la eternidad, piensan en disfrutar todo lo que puedan en este mundo porque no hay nada más. Eso muestra cuán alejado puede estar el corazón del hombre de Dios. Pero aquel que tiene la necesidad o esa búsqueda de saber que hay más allá,
siempre piensa, ¿qué pasará después de la muerte? Y eso es porque nuestro Creador nos hizo eternos, puso eternidad en nuestro corazón. Dice un pensador de la Biblia, San Agustín, dijo: tú nos has creado para ti mismo, y nuestros corazones, es decir, nuestros pensamientos, estarán inquietos hasta que aprendamos a descansar en ti. Cuando el hombre realmente se satisface de lo que va a pasar, cuando sabe cuál es su morada eternal. Porque hay eternidad para todos. Desde que estamos en esta naturaleza pensamos, ¿qué va a ocurrir en el más allá? Y no solamente vamos a pensar, sino que vamos a vivir en la morada eterna que el Señor ha preparado para nosotros. Eso quiere decir acá Salomón, que Dios ha puesto eternidad en el corazón. Muchos piensan distintas cosas, incluso que se van a reencarnar, que van a tener vida de acuerdo a cómo se portaron, cómo actuaron en un animal o en alguien superior. Esas son las cosas del mundo, porque el hombre siempre tiende a pensar en qué va a pasar después de su vida. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que cuando partamos, morada eterna tenemos con el Señor. Amén. Y por último dice el versículo base que leímos: sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Alguna vez podremos nosotros entenderlo todo? No. Hay una verdad aquí que dice el gran sabio Salomón: aún sigue existiendo un misterio. Vemos las cosas, hay cierta claridad de lo que va a pasar, pero ¿cuándo lo entenderemos todo? Cuando estemos con papá, cuando estemos con el Señor. Mire, mientras más estudiamos la Escritura, más nos damos cuenta que nos falta mucho por conocer. Mucho. Mientras más indago de un tema, me voy dando cuenta que hay un mar de cosas que no las entiendo. Por eso dice la palabra del Señor en 1 Corintios 13, versículo 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Imagínense que antes era el espejo de bronce que le sacaban brillo. Entonces la imagen era difusa. Y cuando usted dejaba de ver esa imagen, ya se le olvidaba para el colmo. Por lo tanto, ahora vemos por espejo. A eso se está rememorando oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Cuando estemos con el Señor, realmente podremos entender todas las cosas. Ahora conozco en parte. Viviremos con algunos misterios, pero que nos serán revelados cuando haya en nosotros la eternidad con el Señor. Pero entonces conoceré como fui conocido. Volvemos ahora entonces a la palabra base. ¿Qué debemos hacer entonces? Solo confiar en el Señor para que nuestra vida sea conducida por el mejor sendero. En el Salmo 32, versículo 8 dice: el Señor a nuestras vidas, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Debemos sentirnos nosotros como un niño en los brazos de papá. Sabemos nosotros situándonos como niños, que nuestro Padre sabe muchas cosas que nosotros no sabemos, pero en sus brazos estamos seguros y sabemos también que Él, bajo su cuidado, nos enseñará todo en la medida que vayamos creciendo. Seamos esos niños en los brazos del Señor. Vuelvo a hacerle las preguntas con que comenzamos. ¿Cuántos creen o consideran que su vida es perfecta? Era necesario lo malo, fue necesaria la vergüenza. ¿Cómo yo iba a tener misericordia, como dijo Pablo, si yo no hubiera sido afectado primero? Quizás mi mirada hubiera sido de juicio, de condenación, hubiera visto el mal en los demás, pero como yo fui afectada primero en aquello que yo iba a intervenir en los demás, digo, gracias Señor, porque fue perfecto, fue necesario lo que yo padecí, para yo también tener misericordia y llegar con tu evangelio a aquellas almas sin juicio, sin condenación. Otra pregunta: ¿quién cree que todo lo que le ocurre es bueno y es perfecto? Si estamos en el Señor, toda su voluntad para nuestras vidas es buena, agradable y perfecta.
¿Qué podremos hacer contra el Señor? ¿Podemos entender sus pensamientos y sus caminos para nosotros? No. No hemos sido llamados a entender, sino que a someternos y obedecer, porque todo lo que nos ocurrirá con el Señor es bueno, agradable y perfecto. Amén. Levante su manito y diga: gracias, Señor, porque mi vida es hermosa. No lo entendía. Creía que habían cosas malas, pero entiendo hoy, por tu palabra, Gracias, que todo Jesús. tiene un tiempo. Hubo tiempo para llorar y tiempo para Gracias, reír, Señor. tiempo para plantar y tiempo para cosechar. Y que todo es hermoso Oramos, Jesús. y bueno en su tiempo y necesario para alcanzar con misericordia a aquellos que no han llegado al Evangelio o han quedado en el camino. Gracias, Señor, que has puesto eternidad en nuestro corazón, y en eso sé que te pertenezco y que hay morada para mí contigo en el cielo. También sé que no entenderé todo, mas cuando esté contigo, todos los misterios Gracias, los Jesús. podré comprender. Gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te amamos, Señor, Aleluya. por el cuidado que tienes de nuestras vidas. Te agradecemos la vida hermosa, perfecta Gracias, y Jesús. eterna que nos das, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ya no diga, ¿por qué me pasa esto? Diga, gracias, Señor, porque tú tienes un tiempo perfecto para todo en mi propósito eterno. Gracias, Señor.